¿La energía libre, no contaminante y tecnológicamente viable es una realidad o no es más que una fantasía? ¿Es posible que tecnologías como la energía de punto cero, la fusión en frío y los motores impulsados por agua estén siendo ocultadas? A lo largo de la historia, las ideas más importantes han llegado rápidamente a manos del público. Aquí hablamos de una economía de varios billones de dólares al año, basada principalmente en el petróleo. El mundo está siendo destruido por estas tecnologías. Las afirmaciones sobre ocultamiento de tecnologías de energía libre no son nada nuevo. Nikola Tesla investigó la energía libre en su torre de Wondercliff en Colorado Springs en 1901. Se afirma que Tesla habría tenido éxito de no ser por la falta de fondos. Cuando titanes de la industria como J.P. Morgan se dieron cuenta de la amenaza que la energía libre significaba para su propia prosperidad, retiraron su apoyo a Tesla, garantizando su fracaso. Eugene Maloff, quien afirma haber demostrado con éxito la fusión en frío, habría sido víctima de su presión mediante el ridículo y la exclusión. El escritor científico del MIT, Eugene Maloff, fue expulsado como hereje de esa institución. Publicó y edita por cuenta propia la revista Energía Infinita y se convirtió en uno de los voceros más destacados de las nuevas tecnologías energéticas. Luego fue hallado muerto en su hogar de infancia en 2004. Stanley Meyer, de Ohio, afirmó haber inventado una celda de combustible de agua que podría impulsar a un automóvil en lugar de la gasolina. Afirmó que una demanda intentada en su contra por fraude en sus investigaciones formaba parte de una organizada campaña de descrédito. Meyer murió repentinamente en 1998, mientras cenaba en un restaurante con dos inversionistas belgas. Stanley salió corriendo gritando, «¡Me envenenaron!», antes de perder la vida. Afortunadamente, hay mucha gente que aún trabaja en estas tecnologías en todo el mundo. Cuando vemos a un inventor exitoso con un prototipo funcional, es cuando las cosas se ponen peligrosas. Y eso ha sido cierto a lo largo de la historia con los desarrollos radicales de energía. Esto debe cambiar en nuestra sociedad actual. Tenemos las bases para comprender por qué son factibles estos dispositivos. Esta investigación es uno de los proyectos científicos más importantes en el planeta. Y actualmente recibe muy pocos fondos, no se comprende. Y muy poca gente está consciente de la necesidad de hacer de esto una prioridad en nuestro mundo. ¿Tecnologías de origen extraterrestre también habrían sido ocultadas? John Lear, Bob Lazar y muchos otros afirman que desde hace décadas existen sistemas de energía y propulsión que han sido copiados de extraterrestres. Este es un reactor de antimateria y va colocado en el medio de la nave. Si la tecnología tomada de los extraterrestres es real, ¿cuál es la fuente de energía que usan sus naves? Una posibilidad es la energía de punto cero, que es la menor energía posible que puede tener un sistema mecánico cuántico. Según la teoría, con el poder de la energía de punto cero, podríamos aprovechar el vacío del espacio y extraer de él cantidades infinitas de energía limpia. Todo varía drásticamente de la comprensión fundamental de que el espacio está lleno de energía y es la fuente de la creación. Si pudiéramos extraer una billonésima de una billonésima parte de la energía que existe en un centímetro cúbico de espacio, tendríamos suficiente energía para nuestro planeta por miles de años. Al aprovechar la energía de punto cero, podríamos finalmente descubrir la solución para nuestra creciente demanda energética y abrir el potencial a nuevos sistemas de propulsión que nos lleven más allá de nuestro sistema solar. Hablamos de una sociedad que tendría acceso a su sistema solar y probablemente a toda su galaxia, capaz de ir de un universo a otro, incluso abrir agujeros de gusano y cruzar instantáneamente de un extremo del universo a otro. Pero, ¿es posible que un grupo clandestino del gobierno de Estados Unidos mantenga esta tecnología en secreto y no se detenga ante nada para mantener el status quo? Las tecnologías de estos proyectos confidenciales, como la energía libre, de punto cero, o los sistemas de generación de campos de flujo magnético han sido ocultadas. Si mantenemos en secreto toda esta información, vamos a destruir la biosfera.
Con la Ley de Secretos de Inventos, aprobada en 1951, el gobierno de Estados Unidos obtuvo la herramienta para controlar la publicación de nuevas tecnologías que pudieran amenazar la estabilidad nacional y económica del país. La ley sigue en vigor con un número cada vez mayor de órdenes de supresión emitidas cada año. ¿Por qué esos grupos dentro del gobierno mantendrían oculta la realidad de la energía libre cuando ello podría representar la solución para muchos de los problemas que enfrentamos hoy en día en el mundo? A mediados de los 50, no hemos necesitado más petróleo, gas, carbón, cohetes, aviones o energía nuclear. La buena noticia es que todo esto puede repararse. Pero para muchos, la cura es peor que la enfermedad en el sentido de que esta innovación afectaría billones de dólares en activos e infraestructura basada en combustibles fósiles cuando se divulguen las tecnologías de punto cero y otras similares. Considerando las consecuencias de nuestra trayectoria actual, ¿podría la divulgación de la energía de punto cero a la esfera pública algo necesario sin importar la disrupción que causaría a las cadenas que tienen las corporaciones sobre nuestras vidas? Este es un problema enorme que en los años 50 habría sido formidable. Pero hoy en día, cuando una mayor parte del mundo depende de la energía centralizada y el sistema corporativo, y el petrodólar que en 1945, en 1955, 1965, incluso 1975. Pero tenemos que pasar al siguiente capítulo. No solo por el beneficio de la humanidad, sino por Gaia y la sostenibilidad de este planeta. ¿Sería, en definitiva, del mejor interés de la humanidad hacer del dominio público esa tecnología? Y en ese caso, ¿qué podemos hacer para presionar a quienes hoy la mantienen oculta? Creo que todo debe hacerse abiertamente. Solo divulgarlo para el beneficio de todos. La civilización humana debe elevar su conciencia lo suficiente como para que estas tecnologías y las que vengan puedan ser implementadas de manera responsable. Es el único camino a la sostenibilidad. Debemos aprender a extraer energía de esta fuente que está en la base de la creación y utilizarla como fuente de energía de la sociedad. Esto transformará todo lo que sabemos y estamos llegando a ese punto. Según investigadores y conocedores como el Dr. Stephen Greer, Bob Lazar y Foster Gamble, si se divulga de manera responsable y se evita que caiga en malas manos, la energía libre podría salvar al mundo en una generación.